amigas, amigos, un poco en contra de la que es mi costumbre, he traído escrita mi intervención, adivinando la conveniencia, si no la necesidad, de ser breve en una circunstancia que, empezando por las palabras del director del Instituto Leonés de Cultura, siguiendo por esta proyección y lo que detrás venga, puede ser una jornada nutrida de, no ya solo de información, sino creo que ciertamente de placer, de acercamiento a el motivo que nos reúne. En vista de eso, y evitando dispersiones, me lo traigo limpito y medito y leo y luego vendrá lo que haya de venir. Estoy aquí por razones de amistad y por voluntad de homenaje a la inquieta y alta personalidad creativa de Santiago Trancón, pero también para declarar mi interés por sus razonables hipótesis relacionadas con las huellas judías y leonesas en el Quijote, huellas más gravemente atractivas, quizás todavía, en su relación con el mismísimo Cervantes. Yo, ya se han dado ustedes cuenta, no voy a presentar el libro de Trancón, que aquí está Pedro Trapiello, que lo va a hacer con fundamentos muchos mejores que los míos posibles. Pero sí voy a decir algo que me concierne, que me parece importante y que me acerca a las ya dichas razonables hipótesis de Trancón. En ocasión de seria responsabilidad, dije yo algo que muy abreviado quiero repetir hoy y aquí. Y es lo siguiente. Sería simpleza inaceptable afirmar que en el Quijote no hay un trasunto, una creación autorreferente del propio Cervantes. Están ahí y no hay más que verlas. Pensado o impensado, me da igual. El Quijote es una emanación de la vida, insisto y repito y subrayo, emanación de la vida de Don Miguel. Don Quijote no es solo imaginación, Don Quijote es Don Miguel. Las locuras de Don Quijote son representación de la conciencia, del pensamiento subyacente o no, de Don Miguel. Vean, Cervantes, para sobrevivir malamente, tenía que ofrecerse a la muerte, bien lo saben ustedes. Vender su sangre en el mercado de las grandes empresas negociadas a la contra entre los poderosos. Practicar incluso dudosas personerías, soportar los insultos de Lope de Vega, que fue su trasero al parecer, pasar por el comercio, no sé hasta dónde disimulado, que de su cuerpo tenían que hacer sus hermanas, etc. Cervantes era pobre. Cervantes era un oprimido, un creador oprimido.
En las locuras de Don Quijote hay una constante. Ignorando cualquier estatuto, Don Quijote o Don Miguel, como ustedes quieran, da cuenta de la dialéctica universal y encontrada entre los fuertes, los ricos, los poderosos, sean estos molinos de viento, alguaciles, guardas, duques, etc. La dialéctica entre estos poderosos y los débiles, los pobres, los maltratados, sean estos pastorcillos apaleados, galeotes o villanos escarnecidos. En cualquier caso, Don Quijote declara terminantemente su vocación. Aquí encaja la ejecución de mi oficio, deshacer fuerzas y socorrer y acudir a los miserables. Me pregunto inmediatamente, y pregúntenselo ustedes también, por favor, a sí mismos, lo siguiente. Si Cervantes tuvo la vida que tuvo, y Don Quijote piensa y se esfuerza como lo hace, no está clara la correspondencia entre las circunstancias existenciales de Cervantes y la locura rebelde y justiciera de Don Quijote. ¿No les parece que las fantasías creadas están expresando las dolorosas verdades de su creador, sus necesidades y sus deseos, sabiéndolo o no? Algo que hoy llamaríamos incluso ideología. Es muy difícil cumplir uno con su propia palabra y me estoy apartando de los papeles, pero a mí en este momento se me ocurre que el Quijote es un libro de izquierdas. Haciendo abstracción de 300 y pico años, por lo menos, que no es poca evolución, ¿verdad? Bueno, con independencia de la fuente razón más detallada que Trapiello y el propio autor nos hagan del libro que presentamos, es decir, de su más cierto y completo discurso, quiero yo hacer dos citas breves, iniciales y quizás subalternas en el conjunto de la obra de Santiago. Sean subalternas o no, me basta. Les diré. Dice Trancón y dice él, citando a su vez. El bachiller Sansón Carrasco, que bien lo conocía, dice que Don Quijote tiene la nariz aguileña y algo corva, que es de bigotes grandes, negros y caídos. Poco más adelante, Trancón nos recuerda que Cervantes, quizá en el prólogo a las novelas ejemplares, se describe a sí mismo como de rostro aguileño, de nariz corva y de bigotes grandes. Parecido, más que parecido, la igualdad de los retratos hechos por Don Miguel es evidente. Trancón hace las citas para proporcionar indicios de la presunta estirpe judía de Cervantes, pero también para hacernos ver que es decir, Cervantes, atribuye a Don Quijote
idénticos rasgos tipificantes que a sí mismo, tipificantes en, no sé si dentro de la etnología y la etnografía, pero sí en el pensamiento popular y amplio, tipificantes de una configuración del rostro caracterizadamente judía. Bien, pues esta igualdad es lo que a mí me basta. Y les diré por qué. Me basta como indicador sencillo, pero claro y hasta objetivo, de que Cervantes se identifica con Don Quijote y que, queriendo o sin querer, declara que su obra es, como vengo diciendo, trasunto y emanación de su propia vida. Son dos nociones visuales referidas a un rostro, pero que están presuponiendo saber sabido o no sabido de Cervantes en relación con Don Quijote, en que Don Quijote, su creación, es necesariamente él mismo. Claro, esto no sucede solo en Quijote y en Cervantes. Realmente, cuando se trata de un libro esencialmente poético como es el Quijote, cuando ahora naturalmente sabemos que la poesía no es solo únicamente una cuestión formal de distribución, de métrica o de consonancias, de asonancias, eso que pobre don Miguel decía que era el don que no había querido darle el cielo. Bueno, ¿qué sabía ofrecer delante de su propia grandeza? No se da cuenta de que en el Quijote hay toda la poesía del mundo, está incluida en un imaginario que, atención, es un imaginario, pero es al mismo tiempo una dimensión de la propia vida de Cervantes. Dije que no me pasaría, no tengo perdón de nadie. En fin, realmente no tengo que decir nada más. Queriendo o sin querer, Cervantes, en esta tipificación de rostro, está declarando que Don Quijote es él y que su obra es, vuelvo a decirlo, un trasunto, una emanación de su propia vida. Así que tiene razón Santiago, hay mucho que desvelar en Cervantes y en Don Quijote. Vuelvo a citarte y termino. Dice Santiago: parece que ha llegado la hora de sacar a la luz algunas cosas ocultas sobre la vida de nuestro escritor más insigne y que salga a flote alguna verdad nueva sobre su obra por encima del mar de opiniones y comentarios no siempre acertados que desde hace 400 años ha suscitado. Yo pienso que los deseos de Santiago Trancón son justos, pero, como digo yo, no son excesivamente exigentes. Yo pienso, a la luz de aportaciones como
la de Santiago Trancón y de otras venideras que vengan, así sea, está sin hacer la comprensión, o al menos otra comprensión simultánea y real también, de esa obra que se llama El Quijote. La reflexión quizá más profunda y más importante, diría que hasta más oportuna, sobre todo en los días que estamos viviendo nosotros ahora. Muchas gracias y que hable Pedro. Santiago Trancón. Es leonés, lo saben ustedes, es de Valderas, pero no se le nota. Ojo, no quiero decir que lo esté ocultando, que es otro de los vicios que analiza Santiago en este libro sobre un Miguel de Cervantes que quiere ocultar sistemáticamente o no quiere cifrar de una forma notarial o periodística los acontecimientos, sucesos o lugares que transcurre y describe en el Quijote, por una razón obvia, quizás para ocultar ese origen que puede ser una penalidad en el mundo en el que vive, o quizás también porque tiene ya esa vocación de hacerse universal, después de todo retratando la aldea en la que él es aldea española y generalista en la que él vive, trabaja y escribe. Bueno, quiero hablarles primero del autor, porque de la abundancia de su corazón habla su pluma. A Santiago le conocí en el año 83, creo. Habían ganado los socialistas las elecciones autonómicas, él había andado por Barcelona. En Barcelona era una persona ya muy activa en los medios culturales, estaba implicado en revistas, en toda la agitación, aquel bullir de esperanzas y de expectativas que había una vez muerto Franco y despertadas horizontes que quizás después no se cumplieron del todo, y cree necesaria su implicación en la política y acepta el cargo y la responsabilidad de venir a León, su tierra, en la que sin embargo pues tiene ciertas dificultades porque no ha vivido aquí, y no tiene los amigos, las peñas, los clubs de influencia, etc. Y acepta ese cargo con el balbuceo entusiasta de una primera junta autonómica que en León entonces era una heroicidad ante una reticencia recalcitrante por parte de las fuerzas un poco leonesistas comandadas por el alcalde entonces, don Juan Morano, lo que hacía un poco más irritante la actuación que desde la Concejalía de Cultura, desde la Consejería de Cultura y la Delegación de Cultura podía hacer Santiago Trancón. De aquella época, con un voluntarismo y con una ilusión, digo, casi frenética, porque nos las prometíamos todo, abordó pues, con sensibilidad la primera restauración de Pallozas, tuvo el primer lío con el corral de Villapérez, ese corral que hoy alberga la sede de la Fundación Bela Zanetti, y que su dueño entonces estaba empeñado en derribar porque era un magnífico solar recalificable y ampliable y reconstruible hasta las cotas, como menos, de las teresianas. Había mucho interés. Y Santiago, terco y con los informes del arquitecto y con los informes de patrimonio, se entendió que habría que preservar aquella historia. Y hubo ya un verdadero día en el que se salió iluso y afortunadamente hoy pueden seguir viendo ustedes ese caserón que tiene 400 años y que su propietario, de nombre muy curioso y que voy a recordar simplemente a título chusco y que se llamaba Expedito Isdoños, que no es forma de llamarse a la hora, con todos los respetos, pero quiero decir que viendo una operación de especulación urbanística y aquel caserón que se venía abajo con la historia en un León que sistemáticamente muerde, destruye y borra su memoria monumental y arquitectónica, fue un hito que hay que agradecerle. De ahí pasó a Valladolid, a una dirección general, una Consejería de Cultura, en la que estaba presidida entonces por el consejero, digamos, leonés a todos los efectos, Justino Burgos, y con también gente leonesa allí metida, y el añorado y recordado Abelino Hernández, que era también un saco de sueños desbocados para poder redimir la cultura. Eran agentes culturales, no eran políticos. Yo creo que esto se notó y la política les castigó, supongo. No son gente como Santiago Trancón,
de los que se acomode un poco a disciplinas de partido, a organigramas repetidos o a cosas que no se entiendan o se puedan explicar. Él siempre busca, y esta es la razón y el nombre de su blog, que pueden entrar ustedes, de hacer pensar, quiere buscar que la gente se lo piense dos veces antes de tener ninguna opinión, es decir, de repetirla. Santiago, después de esta experiencia política, que no creo que lo fuera, administrar una consejería, una dirección general, pero su vocación no era la de estar, instalarse en la política, concluyó esa faceta y volvió a lo suyo, así como un alto cargo, como estamos acostumbrados a ver. Lo primero que hace o busca es su continuidad o salvarse en el caso de que vengan maldadas, y conocen ustedes la expresión muy española de a ese le echaron de la dirección general pero de una patada hacia arriba, porque siempre hay algún consejo, alguna instalación, alguna institución, alguna fundación en la que encajar a los desechos de tienta. Y Santiago, sin embargo, prefiere volverse a sus clases y vuelve a Madrid, y curiosamente coincide en el instituto donde da clases en Madrid con otra persona que también desde su altura hace prácticamente lo mismo. Me refiero a la mujer del entonces presidente de gobierno, Felipe González, que no renunció a seguir dando clases, y creo que estuvo contigo, ¿verdad?, una serie de años dando clases en aquel instituto, porque es lo que les pide el cuerpo y la vocación. De manera que tenemos delante un político muy raro, mira que no aprovecha, por lo bien que se ha dado tantísima gente. Y se vuelve a hacer lo que tiene que hacer, su trabajo, su oficio penoso, cotidiano, rutinario, y se libra y se salva porque sigue escribiendo poesía, porque hace averiguaciones sobre teatro, porque quiere divulgar historia, porque quiere aprender, porque no para de andar y de buscar todo aquello que pueda recrear un poco la condición humana y de pensamiento, y sin renunciar, desde luego, a unas ideas progresistas, porque, como si Cervantes es de izquierda, anda que Santiago Trancón es esa izquierda inquieta que tiene que estar continuamente buscando el mejoramiento de las cosas, porque las cosas son mejorables. Y supongo que cuando se enfrentó a este libro, Santiago se encontró con esa obligación de hacer renovable lo que ya podía ser una cantidad de delitos y un tema cerrado y acotado con tanta gente ilustre que, comprenderán ustedes, han estado estudiando a Cervantes por activa, pasiva, perifrástica y poniendo cejas circunflejas. ¿Está un tema agotado? Pues no. Y yo creo que en este trabajo lo primero que he visto de Santiago es esa persona con una nobleza intelectual de meterse en un terreno que puede ser pantanoso, pero se ha puesto botas para no contaminarse de las índoles patrioteras o nacionaleras que pudieran surgir tras su reivindicación de la posible concordancia de Miguel de Cervantes en escenarios leoneses, galaicos, anabreses, alistanos, es decir, todo ese numen que parece y demuestra a lo largo de estas páginas que ciertamente es una referencia con demasiada casualidad cazurra en expresiones, etc. Y he visto nombres sagaz. El libro este debe llevar un trabajo, a mí me admira la cantidad de horas que se ha tenido que pasar estudiando, pesquisando, contrastando, consultando, averiguando. Oye, aparece aquí el nombre de un plato, porque en este libro se habla de todo, de gastronomía, se habla de geografía, se habla de pesca, se habla de religión, se habla de todo lo que era el mundo del Quijote y el mundo de Cervantes, que, como bien ha dicho Antonio Lamoneda, es una transustanciación de su propia vida. Es decir, un reconocimiento, una topografía de sus paisajes reales y sus paisajes emocionales. ¿Y qué es lo que yo he visto en este atravesado de liebre que he hecho por el libro? Lo primero es la obligación de leerlo entero y con calma, y con calma, porque es enjundioso. Lo ha hecho además de una forma amenísima. Ha dividido por capítulos. Aquí no va una tesis doctoral encadenada de erudición y de demostraciones y de abstrusas consideraciones. No, es la mirada curiosa y sorprendida de alguien que se va topando en la lectura del Quijote
con tantas cosas familiares que le llevan a esas consideraciones y a ese especular, que vuelvo a repetir, es tan buena persona que no podría haber triunfado en León si hoy llega diciendo que tiene un argumento para demostrar que Cervantes es leonés. Esto excita un poquitito nuestro patrioterismo tan agobiado por una realidad tan desgraciada como la que padecemos, y le sacamos hoy en angarillas y le ponemos unos laureles y hacemos un poco como los entierros que describe el propio Cervantes, ¿no? Sí, lo digo porque como León estamos un poco necesitados de mitos. Coño, ya tenemos el Cali de la Última Cena, ya tenemos un esqueleto guapísimo, oye, se parece a Sandokan, ahí se mira que tenía una rueda de entero. Tenemos tantas cosas. Tenemos hasta el salero también de la Última Cena, que estuvo también horrible, está documentado históricamente. Y si hubiera dicho que Cervantes es leonés, seguramente le hubiéramos hoy aplaudido con las orejas en un papanatismo que no nos va a librar de la realidad en la que estamos. Por eso es prudente y no quiere llevar a ninguna conclusión, ni siquiera las insinuaciones que va haciendo cuando va recogiendo concordancias inevitables e innegables que demostrarían esa raíz o ese paisaje leonés o de este territorio tan ambiguo en el que también flotamos. Y sin embargo no lo quiere hacer, porque quiere plantear la nobleza del sagaz averiguador que solo insinúa, que solo sugiere, para que los demás piensen también. Pero lo que está obligando la lectura de este libro es a leer el Quijote. Y vamos a ver, confesemos aquí todos, no me pongáis caras de erudito. El Quijote no lo hemos leído entero casi nadie. Algunas veces se lee, y como mucho confesamos que lo leemos en la intimidad. Sí, es que son cosas que hay que hacer en la intimidad. Lo hemos leído a trozos, a ratos, nos fatiga, es una lectura que exige muchas veces una doble lectura. A mí me decían una vez que el problema que tenemos los españoles con el Quijote es que no tenemos la facilidad de los franceses a quien se lo han traducido y se lo han hecho comprensible. Nosotros lo tenemos que leer tal y como lo escribió Cervantes y no queremos hacer ese esfuerzo al que nos obliga una capacidad tan fotográfica y fantásticamente literaria como la de Miguel de Cervantes, ¿no? Pero aún así, en este libro, después de haber visto las pistas que nos va dando Santiago a lo largo de todos los capítulos, dan unas ganas incontenibles de tirarse hoy mismo a ese Quijote que duerme en la última estantería de la salita donde estamos y que es en la que manda la televisión. Pues bueno, ese ejercicio un poquitito muscular viene incluso bien como gimnasia en el último instante. Bajaros ese Quijote e inmediatamente hacer pesquisas. Caramba, ¿dónde está este capítulo? Porque se habla de los encanchados, se habla de monjas y conventos, de los milagros, de las reliquias, se habla del vino convertido en sangre, de los cuentos, de la ínsula Barataria. ¿Dónde está la ínsula Barataria? ¿Quiénes son los duques que nombra el Quijote? Era Cervantes un mercader de telas, era una figura desdibujada porque quería no recordar siempre aquellas cosas. Es decir, son capítulos breves pero intensos que sin tener una vocación de tesis doctoral la arman en condición de retablo francamente atractivo. Y como en todo este tiempo a mí me ha dado también tiempo para quedarme con sus caras, la próxima semana, si nos encontramos por ahí, les preguntaré qué tal les ha parecido el libro de Santiago Trancón. Y les voy a decir una obligación moral por la que tienen que acceder, no solo porque se lo van a pasar bien. Y aquí es donde quiero contar un capítulo, aunque me vaya del encomio y de lo que has trabajado, querido Santiago. Este libro, para que esté hoy aquí, ha tenido que sufrir unas penalidades editoriales tremendas, es decir, no encontrar. Se supone que alguien que ha estado en alta administración, con un telefonazo, dos viejos amigos que pueden quedar, el tonto de la administradora aquel al que le debía favores, pues se le pide, oye, una subvención, siempre se publica, todos sabemos las ediciones institucionales que hay, y sin embargo verán ustedes que en el último capítulo hay una relación de nombres, uno por uno, es lo que llaman ahora crowdfunding. El crowdfunding, es decir, el sableo a los amigos.
oye, que voy a dictar un libro, compadeceros, este libro es muy interesante, no podemos, la editorial nos pide tanto, hay que dictarlo, y aquí están al menos relacionados. Quiero decir esto, y te lo digo aquí delante, pues para que las instituciones se avergüencen un poco también de cómo el problema de Santiago es que no está en esta sociedad que azurra de homenajes nuevos. Sabemos por qué. No figura, incluso ni se le llama. Para esto los leoneses también lo hacemos muy bien. Oye, si no llama, ¿a qué le vamos a llamar? Ya somos bastantes aquí en la Corrala. Pero tiene muchas cosas que decir. Las ha venido diciendo siempre, en poesía, en ensayo, en trabajos, el magnífico estudio de la biografía del judío que presentamos aquí, como recordaba Jesús hace unos meses. Y esto ha sido una heroicidad. Si ustedes lo comparan con libros que se editan institucionalmente, digan, ¿cómo León no ha querido editar este libro? Pero en cualquier caso eso redunda de nuevo en la honestidad y en el planteamiento de nobleza con la que se enfrenta a un hecho cultural como es editar un libro y una obra propia de Santiago Taranco. Ha pasado de favores y ha pasado de mendigueos y de halagos mutuos. Y aquí está el trabajo. Yo creo que para honrar y para espaldarnos un poco la mollera a tanto cazurro que no tenemos a veces nariz o olfato para oler tanta riqueza, tanta sugerencia, tanta belleza y tanta realidad como tenemos a nuestro alrededor, desde la riqueza monumental y de piedras históricas que se nos carcome por la incuria, hasta tanta fecunda capacidad creativa que tienen los poetas nuestros. Qué bien que esta sala esté amparada. Oye, Antonio, qué joven estás ahí. Mira, qué guapo. Esta factoría cultural que es León, y que ciertamente forma parte, si no del capital productivo que necesita esta tierra, sí una referencia de respeto, porque creo que esa falta de respeto es la causa de nuestros males, por la que aquí no se ponen los sueños del Quijote, de una estación, de una vía, de una inversión, o de una habilidad económica que no mande a los leoneses, como los segadores gallegos, a tierras de la Mancha, o a buscarse el pan tan lejos de aquí. Bueno, y como esto mío va teniendo ya un corte de homilía y un poco tristona, yo simplemente quiero decirles enhorabuena a Santiago por este trabajo tan magnífico. Enhorabuena a ustedes por la sensibilidad que demuestran para que las voces de quienes piensan en León y no se dedican a investir no queden aisladas y huérfanas. Y en definitiva hagamos un poco de patria sin sacar pecho patriotero, sino simplemente por saber que esta patria es seguramente un resumen del universo. Y desde aquí, desde esta aldea, describiéndola como la describió Cervantes, también nos haremos nosotros universo, para no reducirnos a un ombligo y a una situación en la que nos crispamos, desconfiamos y nos metemos de codos porque parece que aquí no cabemos todos. Y ciertamente aquí sí cabemos todos. Y que ojalá, Santiago, te redescubramos de nuevo en tu paisanaje, en tu compromiso con la literatura, en tu compromiso con la historia, con la averiguación, y por descubrirnos tantos sitios leoneses que los teníamos delante de las narices y no nos habíamos dado cuenta. Muchísimas gracias. El tiempo, descubridor de todas las cosas, no se deja ninguna que no salga a la luz del sol, aunque esté escondida en los senos de la tierra. Son palabras de Cervantes y de Don Quijote unidos. Ese intento de descubrir lo que está escondido fue la curiosidad inicial que me movió a mí a escribir este libro. Quiero poner estas palabras un poco al principio de mi intervención, porque justifican esa misma curiosidad que ha llevado a mucha gente a apoyarme, y es el primer agradecimiento que quiero hacer a todos los mecenas que vieron el proyecto como interesante y aportaron su pequeña ayuda, de tal manera que la recompensa es que tienen ya el libro en sus manos y yo la satisfacción de haberlo podido editar. Así que muchas gracias, de verdad. Está dedicado el libro a ellos, les llamo lectores del nuevo tiempo, y creo que eso también
está indicando un poco por dónde va la cultura. Hoy hemos de tomar la cultura en nuestras manos, no esperar que venga de la mano de nadie, y si creemos en un proyecto, llevarlo adelante con honestidad y contando siempre con buenos amigos que nos vamos a acabar encontrando, porque nuestras inquietudes nunca están aisladas, siempre entran en el corazón y en la mente y la vida de otras muchas personas, y la única dificultad que tenemos es poder conectar con ellas. Ese es el esfuerzo quizás suplementario que hoy los escritores debemos hacer, no quedarnos aislados en una torre de marfil o esperando que nos vengan a pedir las obras o esperando que nos hagan reconocimientos públicos, sino creyendo en un proyecto y contando con gente, con personas que acaban siendo amigos porque comparten una manera de pensar y de sentir. Así que reitero mi agradecimiento a todos, que muchos de los que acuden aquí son precisamente de esta tierra de León. En segundo lugar, quiero agradecer a Jesús porque siempre ha encontrado una acogida, y cuando le comenté el proyecto de este libro, enseguida dijo: ¿lo presentarás aquí? Y digo, pues sí, y efectivamente así tenemos el gusto de poderlo hacer esta tarde. A Pedro Trapiello debo agradecerle también muchísimas cosas. Recordó nuestro encuentro inicial allá hace unos pequeños años, o pocos, digamos, para lo que es la vida, pero ya muy lejanos. Y ahí se ha olvidado de contar alguna otra batallita donde él precisamente fue muy protagonista, que uno de nuestros primeros sueños un tanto quijotescos de creer en la cultura pues fue organizar aquí un festival internacional de teatro donde él estuvo tan implicado, donde hicimos barbaridades como montar una cuenta abierta a mi nombre, siendo yo delegado de cultura, me hubieran llevado hoy directamente a lo que sea, un tribunal de yo que sé dónde, no hubiera podido dar, y con aquella escaramuza, porque no había otra manera de hacer las cosas, aquella cuenta no sé ni qué ha sido de ella, porque ya pues logramos simplemente con recaudar entradas para un festival internacional, pues montamos aquí nada menos que vino Dario Fo, hasta León, vinieron los Joglars, vino Joan Manuel Serrat, vinieron Macunaíma, cosas impensables, digamos, en aquel momento la vanguardia cultural del mundo estuvo aquí, pasó por León, cosas que, bueno, algunos lo recordarán, pero eso fue en gran parte por la locura que también me contagió Trapiello de que lo podíamos hacer, y si había que pasarse la burocracia, incluso desde una responsabilidad como la que tenía, con el riesgo enorme, que luego me costó también en un momento que hice casi lo parecido con la restauración de las payozas, y ahí ya, bueno, acabó la cosa mucho peor, porque acabaron quemándolas, desgraciadamente al cabo de un par de años, pero restauramos en Balota, pues, en fin, ese patrimonio increíblemente magnífico que son las payozas, que yo siempre me sobrecoge como no están en la cabeza de la promoción turística y cultural de nuestra provincia, de nuestra región. Y luego agradecerle por orden de intervención también a Antonio. Antonio también le conocí en aquellas épocas y él no se acordará, pero si yo soy escritor y he de decirlo gracias a él, fue él el que me dio el impulso definitivo cuando yo tenía mis dudas, empezaba un poco, dejé la política y digo, ¿qué me dedico? Pues aparte de dar clases, yo a ver si puedo escribir. Era una cosa que tenía ahí. Entonces empecé a esbozar un libro de poemas muy malo, y él me lo cogió con un cariño extraordinario, lo miró, me dio 4 o 5 indicaciones y aquel libro de repente se transformó y empecé a ver, y realmente el libro, creo, no lo digo yo, me han dicho mucha gente, merece la pena, se llama De la naturaleza del olvido, que se editó aquí precisamente en la colección Provincia, y fue un libro que absolutamente le debo, y es la iluminación. Y voy a ponerles un ejemplo de lo que supuso esa sabiduría y esa, en fin, no me gusta que me llame maestro, pero para mí lo es, en el sentido más sincero y cordial de la palabra. Recuerdo entre unas indicaciones que me hizo, él por supuesto no se acordará, que yo tenía un verso que decía, las letras ceniza de tu nombre, era uno de los últimos versos, las letras cenizas de tu nombre, y él va y me pone las letras, coma, ceniza de tu nombre, coma, y caramba, con una simple coma, como me ha iluminado, me ha descubierto el verso y me ha abierto qué es la poesía. No necesito decir más, poner una coma, no era lo mismo convertir las cenizas, digamos, tal como yo las tenía, como si fuera un nombre pronominal, en fin, ahí adjetivado, sino que las letras cenizas de tu nombre. Y así quedó el verso. Me parece un verso bello, pero que le debo, en fin. Lo recuerdo con total agradecimiento a Antonio, porque estas cosas
salen del corazón y así las debo hacer. Y que aceptaras esta propuesta de acompañarme hoy, pues también no lo olvidaré. Y sobre todo pensando de que, como bien has insistido, no es un problema de estas veces en el mundo de la cultura, pues uno se rodea de rasgos, de compromisos, de componendas y todo tiene un aire de impostura. No, creo que sinceramente Antonio cree que efectivamente en Don Quijote hay una huella judía profunda sin la cual no se puede entender. La huella leonesa además añade a esa huella judía el sentido de la propia huella judía, es decir, no son dos cosas incompatibles sino que se refuerzan mutuamente. Entonces, en ese sentido, lo que he intentado hacer unifica el sentido de todo el libro, que es descubrir el origen judío de Cervantes, pero también el origen leonés de su linaje. Como bien ha dicho Trappier, yo no me atrevo, y sería una barbaridad, han hecho otros autores, me parece que es un camino equivocado. Si nació en tal sitio, es que no nació ni en Alcalá de Henares. Entonces, hay que decirlo, ¿no? Discuto esto con mucha gente, el famoso acto de bautismo de Alcalá de Henares. Sabemos que, en fin, presenta, cualquier historiador serio, presenta enormes dudas. Entonces yo me quedo ante la duda, y las dudas son desde el nombre puesto al margen a que todavía no he leído un solo estudio serio, riguroso, donde analice el papel, la tinta, la letra, los folios anteriores, los folios posteriores, y que haga una confirmación efectivamente de la época y tal, aparte del famoso Carbantas, el tanto corrupto de Cervantes, y el famoso Cortinas que Cervantes nunca usa. En fin, todo eso es una pequeña duda, no para destruirla, sino para distanciarnos y decir, vamos a ver, Cervantes decidió que nadie supiera de dónde había nacido y lo dejó también esa huella borrada, que sería imposible llegar a encontrarla. Pero entonces respetemos esa voluntad y entendamos qué sentido tiene, el sentido de ocultar y de ocultarse, y por qué necesita ocultarse. Entonces de ahí proviene un poco el hilo que lleva a mi investigación. Yo defiendo que el origen judeo-leonés de Cervantes, en sentido amplio, da un sentido al Quijote que de otra manera no se entiende. Y de otra manera se hace una lectura absolutamente reduccionista y sesgada, porque a partir del... Primero, diciendo claramente, y no lo digo yo, lo dice hasta Francisco Rico, que es un poco como el papa de la iglesia cervantina, dice que el paisaje manchego no aparece nunca descrito en el Quijote. No existe, no está. Búsquenlo ustedes con lupa y no aparecerá nunca. En cambio, sí encontrarán ríos, valles, montañas, acequias, arroyos, verdes prados, riscos, peñas, intrincadas selvas. Eso está todo plagado por donde viven. Es un entorno y un paisaje radicalmente distinto al tópico del elegial manchego, donde el sol acaba, pues eso, fatigando y bueno, casi quemando los sesos a los pobres Don Quijote y Sancho. No es así. Entonces, algo hay ahí que hay que empezar a releer. Si leemos un poco los 7 primeros capítulos, vemos que, bueno, más o menos hay una indefinida mancha por ahí que podía ser el trasfondo del paisaje. Pero luego, a partir del capítulo 7, que entra Sancho Panza en escena, y sobre todo a partir del 10, donde empieza aquello ya, Cervantes dice, oye, yo me escapo de este entorno porque aquí no voy a poder desarrollar aquello que el impulso creativo del que está surgiendo esta figura de Don Quijote. Y entonces todo eso está ahí, no es inventado. Entonces, a partir de estos supuestos, ustedes pueden encontrar cientos de referencias que llegan a la conclusión siguiente, que es que esa doble hipótesis explica mejor el Quijote que ninguna otra. Y yo digo que es una hipótesis, decir lo contrario sería absurdo. Es que pretender convertir lo que es la oscuridad histórica y de los hechos voluntariamente oscurecido por Cervantes y por toda su familia en algo concreto, histórico, con la lupa del supuesto academicista, historicista que descubre ahí como si fuera... Eso no se va a dar nunca. Estamos en otro nivel, el nivel de la literatura, el nivel de la creación, y ahí hablamos del hipótesis.
pero comparadas con otras hipótesis, mi conclusión es que es la hipótesis más verosímil de todas las posibles, que además es el supuesto que mejor explica el contenido y el sentido del Quijote. También me atrevo a decir que es la teoría que resulta más coherente con la vida y la obra de Cervantes, y también el postulado más acorde con la realidad histórica, social y cultural de la época en que vivió Cervantes. Y por último, una premisa para mí fundamental, y es que esta premisa del origen judeo-leonés, en el sentido que entenderán en el libro, no lo tomen en el sentido reduccionista, digo que es la premisa que produce una lectura más enriquecedora y atractiva del Quijote. Y es ahí donde yo quiero llegar, que ustedes realmente, después de ver el libro, de leer el libro, van a descubrir un Quijote y un Cervantes totalmente distinto, nuevo, y que disfrutarán enormemente con su lectura. Yo creo que debemos construir esta verdad, digamos, judeo-leonesa de Cervantes y el Quijote frente a esa otra verdad, digamos, vamos a llamarle católico-manchega, que es la que ha predominado a lo largo de la historia, que empezó con un forzado invento del origen y del bautismo, sobre todo, y hay que afirmar que estaba bautizado Cervantes colocándole en Alcalá de Henares, que pudo ser, yo no digo que no, pero que no cuesta nada el ponerlo en duda, y sobre todo mientras los estudiosos cervantistas, digamos, no hagan un examen riguroso, porque si se puede juzgar esto como hipótesis y conjetura, no se aleja de la verdad, que es lo que pretende siempre Cervantes. En cambio, hay otras hipótesis que pasan por muy académicas, muy sesudas, que son verdaderamente pura fantasía. Es una pura fantasía, por ejemplo, decir que Cervantes era sevillano, andaluz. Es que no hay absolutamente nada que pueda, y sin embargo, reconocidos estudiosos como Astrana Marín o Rodríguez Marín, los padres de todo el cervantismo, no lo dudan. Y dicen, no, pues estudió en el Colegio de Jesuitas de Sevilla. ¿Por qué? Porque habla aquí bien de los jesuitas. Los jesuitas, había en Villagarcía de Campos, había un colegio de jesuitas de donde dice Don Quijote que procede, de Gutiérrez de Quijada. ¿Y cuál era el solar patio de Gutiérrez de Quijada? Hombre, Villagarcía de Campos. Hombre, está un poquito alejado de Sevilla. En Medina del Campo había colegio de jesuitas. Es decir, si dices que es porque estudió en un colegio de jesuitas, buscar uno que sea un poco más acorde con las cosas que está diciendo él. En fin, lean el libro, no lo voy a marear. Pero sí digo que es necesario construir esa verdad, porque la otra se ha impuesto demasiado y nos ha convertido al Quijote en una lectura, pues eso, puramente reverencial, aburrida. Yo no es eso. Y creo que con este esfuerzo por redescubrir lo que hay dentro del Quijote, la lectura será muchísimo más enriquecedora. Hay en la tradición judía la importancia de la palabra y no considerarla simplemente como un vehículo de un significado evidente. Aparte del significado, las palabras tienen algo oculto, lo que se llama sod en hebreo, o tienen algo también que debemos descubrir, que es aludido, reme, o algo que tiene que ser desentrañado, dras. Son conceptos de la tradición judía muy importantes para entender el sentido de la palabra y de la escritura. Nunca lo que se dice es tan obvio y tan simple como para que no nos evite el esfuerzo de desentrañar lo que tienen detrás. Y sin hacer muchos ejercicios de fantasía, se encuentran enormes cantidades de alusiones a un entorno geográfico que va desde Valladolid a la Cabrera. Por decir una simple cosa, el famoso discurso de la Edad Dorada de Don Quijote, que es una de las claves interpretativas que a mí me parece que se pueden deducir de esta investigación mía fundamental, que es casi, digamos, un resumen de el modo de ver y entender el mundo de Cervantes. Habla de esa Edad Dorada, pero ¿dónde coloca Cervantes esta Edad Dorada? No se va a la Arcadia griega, no se va, no sé, a los mundos fantásticos de los libros de caballerías, ¿no? Habla de algo que tiene delante, unos cabreros que le entienden perfectamente de lo que está hablando y le está contando una historia de una edad dorada, pero que era casi como ellos vivían, donde no hay ni tuyo ni mío, ¿no? Que cómo vivían las comunidades y los concejos y la mayoría de la organización territorial de este antiguo reino de León.
pues fundamentalmente donde lo fundamental era la propiedad concejil o comunal, era de todo, no había tuyo ni mío. El mío y el tuyo estaba basado en el nosotros. Y eso se lo cuenta Don Quijote ahí para añorar un mundo, digamos, de muchísima más tolerancia, paz, concordia, que es el sueño de Don Quijote, el sueño que debemos de atribuir a aquellos conversos que forzadamente tuvieron de abandonar toda su religión, sus rezos, sus costumbres, sus ideas, tuvieron que guardarse muy bien las apariencias, tuvieron que aprender como Cervantes a disimularlo todo, porque les iba la vida en ello, y en la época de Cervantes ese ocultarse era el impulso que salió a flote en el Quijote de manera genial, llena de ironía, de parodias, en fin, decir, como ha dicho ya, porque también creo que es de justicia, como ha dicho Francisco Rico, que Cervantes era un meapilas, que se hizo muy devoto y que no sé qué, y que incluso ha llegado a decir que era como un excombatiente de la División Azul, algo que a mí me sorprendió profundamente. Yo leyendo el Quijote digo, pero ¿cómo es posible decir esto? ¿De dónde se ha sacado esta gracia que no la tiene por ningún lado? Don Quijote de los Cervantes, de meapilas no tiene nada. Lean ustedes ahí la Iglesia oficial. Es una persona con convicciones creyentes, religiosas, espirituales. Eso sí, hay una visión del mundo espiritual en el Quijote, pero de ahí a decir que era un meapilas, porque el hombre para poder encontrar un sitio donde caerse muerto, enterrarse, se hace de la orden franciscana y profesa los votos como 5 días antes de morir. Hombre, de ahí deducir que era un devoto católico apostólico y encima meapilas y encima añorante de los sueños de Lepanto y la División Azul y trasladar todo esto, son tonterías enormes. Lo digo esto porque es representativo, no para acusar a esta persona, Francisco Rico personalmente me da igual, no va por ahí, es para que no nos creamos esas verdades y esos dogmas oficiales que se han establecido en torno a Cervantes y el Quijote, y que establezcamos una lectura crítica y despojada de todo tipo de prejuicios, y en tal caso con indicaciones y sugerencias de lo que está en el propio texto dicho. No me he inventado absolutamente nada, todo tiene su fundamento. Y luego algunos estarán más o menos de acuerdo, habrá muchas cosas que serán relatibles, pero abre un camino a que el pensamiento libre entre de lleno y podamos efectivamente hacer eso que ese tiempo, ha llegado ya el tiempo de que se descubra esa verdad oculta dentro del Quijote. Esta verdad que digo, judeo-leonesa del Quijote, se tiene que construir. Este es un pequeño inicio. Y si la verdad es siempre subjetiva, debe estar a su vez basada en los hechos objetivos. Esa es la condición de la verdad. Siempre será subjetiva, pero siempre deberá estar fundamentada en los hechos objetivos. Es lo que he pretendido hacer. Pero no basta con construir, digamos, a través de un libro esta verdad, sino que esa verdad tiene que ser compartida. Y solo en la medida en que sea compartida, esa verdad puede acabar siendo revitalizante, vigorizante y, en este caso, sentirnos realmente orgullosos de apropiarnos de esa tradición de Cervantes, y si tiene un fundamento cercano a ese entorno geográfico y cultural de que ha sido el antiguo Reino de León, pues muchísimo mejor. ¿Por qué no hacerlo? Y hacerlo con orgullo y con satisfacción. Pero eso ya digo que debe hacerse lo mismo que se ha hecho con esa otra verdad, que yo le llamo católico manchega, que está muy bien y está ahí, y está dando, en fin, todos sus frutos, pero ¿por qué no construir esta otra verdad, que en el fondo es mucho más enriquecedora y que nos va a hacernos sentir también con mucha mayor satisfacción, y por qué no el orgullo de pertenecer a una tradición y a una cultura y a un entorno y a un paisaje que nos tiene que revitalizar, nos tiene que hacernos intensificar nuestra propia vida, empezando por la lectura del Quijote. Tenía aquí infinidad de cosas para decirles, pero voy a pasar porque prefiero que comentéis algo y sí recordar un poco la frase con que abro el libro, esa frase de Cervantes tan preciosa, que lo que se sabe sentir, se sabe decir. Yo empecé sintiendo profundamente la verdad que oculta la tradición judía, la tradición vivida por Cervantes de un modo traumático y contradictorio, a la que se tuvo que enfrentar, pero que acabó construyendo una obra inmensa, inabarcable, que nos llega a todos
y nos produce un enriquecimiento espiritual que ningún otro libro puede. Muchas gracias.